Lo que estás a punto de escuchar es la historia más prohibida jamás contada en las tierras ocultas de Tenochtitlan, donde la magia ancestral de los antiguos dioses convive con criaturas de la noche que deberían permanecer en las leyendas. Esmeralda Cortés nunca imaginó que aceptar la invitación de un extraño a la Biblioteca de las Sombras cambiaría no solo su destino, sino el equilibrio entre dos mundos que llevan siglos en guerra silenciosa. Antes de que termine este relato, conocerás el precio que una joven sanadora pagó por enamorarse del ser que más debería temer. Descubrirás los secretos que las familias de guardianes han ocultado durante generaciones y comprenderás que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, incluso cuando el amor promete ser eterno. Prepárate para adentrarte en un México donde la magia de Día de Muertos no es solo tradición, sino el velo más delgado entre la vida y la muerte. Si quieres descubrir cómo termina esta historia imposible, suscríbete al canal y activa la campanita. Y dime en los comentarios, ¿aceptarías la inmortalidad si significara renunciar a todo lo que conoces? ¿Desde dónde nos estás viendo? La primera vez que vi a Adrián Nocheoscura fue durante la procesión del Día de Muertos en el corazón histórico de Ciudad de México. Las calles rebosaban de cempasúchil y copal, el aroma dulce y amargo mezclándose con el humo de las velas que guiaban a los difuntos de regreso a casa. Yo llevaba mi rebozo bordado con calaveras de hilo dorado, el mismo que mi abuela me había regalado antes de morir, y sostenía una ofrenda de pan de muerto para llevar al altar familiar. Él apareció entre la multitud como si el aire mismo se hubiera rasgado para dejarlo pasar. Alto, de piel pálida que contrastaba dramáticamente con su traje negro impecable, tenía ojos que parecían contener siglos de historias no contadas. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío otoñal de noviembre. Esmeralda Cortés, dijo mi nombre como si lo hubiera pronunciado 1000 veces antes, aunque yo sabía con certeza que nunca nos habíamos visto. He esperado mucho tiempo para encontrarte. Discúlpame, pero creo que te confundes de persona, respondí, retrocediendo instintivamente. Algo en mi interior, esa parte que mi abuela llamaba el don de ver, me advertía que este hombre no era completamente humano. Sonrió, revelando dientes perfectos que brillaban demasiado bajo la luz de las velas. No me confundo. Eres la última descendiente directa de Citlali, la guardiana de la luna roja. Tu sangre lleva magia de sanación, y hay quienes matarían por obtenerla. Mi corazón se aceleró. Nadie debería conocer ese nombre. Citlali era la antepasada mítica de mi familia, aquella que según las historias de mi abuela había pactado con los antiguos dioses para proteger a su pueblo de una plaga oscura. Pero esas eran solo leyendas, cuentos para mantener viva la tradición familiar. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo cómo la temperatura a mi alrededor descendía varios grados. Las personas que pasaban junto a nosotros parecían no notarlo, envueltas en sus propias celebraciones. Mi nombre es Adrián Nocheoscura, y soy el último vampiro puro de la casa de obsidiana. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran como piedras en agua. Y he venido a ofrecerte un trato que podría salvar tu vida o condenar tu alma. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, 3 figuras emergieron de las sombras detrás de mí. Vestían de negro, con máscaras de calavera que no eran parte de ninguna celebración tradicional. Sentí un poder oscuro emanando de ellos, algo que hacía que mi piel ardiera con advertencia. Los devoradores, siseó Adrián, interponiéndose entre ellos y yo con una velocidad sobrehumana. Esmeralda, si quieres vivir, toma mi mano. Ahora. No hubo tiempo para dudar.
Una de las figuras enmascaradas lanzó algo que parecía humo negro sólido en mi dirección. Mis instintos gritaron y extendí mi mano hacia Adrián. En el momento en que nuestros dedos se tocaron, el mundo se disolvió en oscuridad aterciopelada. Cuando la realidad se solidificó nuevamente, estábamos en una biblioteca que desafiaba toda lógica arquitectónica. Estanterías de madera oscura se elevaban hasta perderse en sombras que parecían no tener techo, libros antiguos, algunos encadenados con metales que brillaban con inscripciones en náhuatl, llenaban cada superficie. Velas flotaban en el aire sin consumirse, proyectando luz dorada que bailaba sobre pergaminos desplegados en mesas talladas con símbolos que reconocía de las enseñanzas de mi abuela. «Bienvenida a la biblioteca de las sombras», dijo Adrián, soltando mi mano con lo que parecía renuencia. Este es uno de los pocos lugares en Ciudad de México donde los devoradores no pueden entrar sin invitación. ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué quieren de mí? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Las manos me temblaban mientras me abrazaba, tratando de procesar que acababa de ser atacada por criaturas que no deberían existir. Adrián se movió hacia una de las ventanas, y a través del cristal vi no la Ciudad de México que conocía, sino una versión superpuesta donde edificios coloniales coexistían con templos aztecas que brillaban con energía mágica. El cielo tenía dos lunas, una plateada y otra de un rojo sangre que me hizo contener el aliento. Lo que ves ahí fuera es México oculto, el mundo mágico que existe paralelamente al que conoces, explicó, su voz grave resonando en el espacio silencioso. Hace 500 años, cuando los españoles llegaron, no solo trajeron enfermedades y conquista, trajeron algo mucho peor, los devoradores, entidades que se alimentan de magia viva. Tu antepasada Citlali selló un pacto con los dioses antiguos y con mi casa vampírica para contenerlos. Desde entonces, cada generación de guardianes ha protegido ese sello. Pero yo no sé nada de magia, protesté, aunque incluso mientras lo decía, sentía algo despertar en mi interior, como brasas avivándose después de siglos dormidas. Soy estudiante de medicina, trabajo en el Hospital General. Mi vida es completamente normal. Adrián se giró hacia mí, y bajo la luz de las velas pude ver que sus ojos no eran simplemente oscuros, sino que contenían destellos de luz estelar, como si galaxias enteras giraran en sus pupilas. Tu normalidad fue una protección, Esmeralda. Mientras tu magia permaneciera dormida, los devoradores no podían rastrearte. Pero hace 3 días usaste tu don sin darse cuenta. Mi mente voló hacia el incidente en el hospital. El niño que había llegado con paro cardíaco después de un accidente. Los médicos lo habían declarado muerto, pero cuando toqué su pecho para despedirme, algo en mí se había desatado. Una luz dorada había brotado de mis manos y el corazón del niño había comenzado a latir nuevamente. Los doctores lo llamaron milagro, y yo había tratado de convencerme de que había sido reanimación espontánea. No puedes ocultar una luz así, no en nuestro mundo, continuó Adrián, acercándose con pasos que no hacían ruido. Los devoradores sienten la magia de sanación como tiburones huelen la sangre, y tu poder es el más puro que ha existido en generaciones. ¿Por qué tú?, pregunté, forzándome a mantener contacto visual a pesar de la intensidad de su mirada. Si eres un vampiro, si te alimentas de sangre, ¿por qué me estás ayudando? Una sombra de dolor cruzó su rostro perfecto. Porque hace 200 años, tu antepasada salvó mi vida cuando ninguna otra persona habría mostrado compasión a un monstruo.
Citlali me enseñó que los vampiros de la casa de obsidiana una vez fuimos guerreros sagrados, guardianes elegidos por Tezcatlipoca para proteger el equilibrio entre luz y oscuridad. Los devoradores nos corrompieron, nos convirtieron en cazadores de nuestra propia gente, pero ella me devolvió mi propósito. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude oler su aroma. Una mezcla embriagadora de copal, tierra húmeda después de la lluvia y algo más antiguo, más salvaje. Hice una promesa de proteger a sus descendientes, una promesa que he honrado durante 2 siglos, observando a tu familia desde las sombras, asegurándome de que el linaje continuara. ¿Me has estado vigilando? La idea debería haberme aterrorizado. Pero en cambio sentí una extraña sensación de reconocimiento, como si parte de mi alma siempre hubiera sabido que alguien velaba por mí. Vigilando, protegiendo, esperando, admitió, y por primera vez vi vulnerabilidad en sus ojos. Esperando el momento en que el último guardián despertara y pudiera elegir su destino. Porque eso es lo que te ofrezco, Esmeralda, una elección. Se alejó, y cuando volvió, traía un cofre de obsidiana grabado con símbolos que pulsaban con luz propia. Lo abrió, revelando 2 objetos. El primero era un cáliz de jade tallado con intrincados diseños de lunas y jaguares. El segundo era un collar de plata con un colgante en forma de corazón atravesado por una flecha de obsidiana. El cáliz de Citlali contiene la esencia de la magia de sanación en su forma más pura, explicó, su voz tomando un tono ceremonial. Si bebes de él, tu poder se manifestará completamente. Serás capaz de sanar cualquier herida, curar cualquier enfermedad, incluso devolver a los recién muertos a la vida. Te convertirás en la guardiana que este mundo necesita desesperadamente. ¿Y cuál es el precio? Porque sabía, por todas las historias que mi abuela me había contado, que la magia siempre tenía un precio. Tu mortalidad, dijo simplemente. La magia de ese nivel consume la vida humana como el fuego consume la madera. En 5 años, tal vez 10, te convertirías en cenizas. Tu don destruiría tu cuerpo incluso mientras salvas innumerables vidas. Mi respiración se atascó. ¿Y la otra opción? Tomó el collar con reverencia, como si sostuviera algo sagrado e infinitamente peligroso. Este es el corazón de obsidiana. Si lo usas y aceptas mi marca, te convertirás en lo que yo soy. Inmortal, poderosa, capaz de caminar entre ambos mundos. Tu magia de sanación se preservaría, potenciada por la eternidad. Pero tendrías que alimentarte como yo lo hago, de la energía vital de otros, aunque yo te enseñaría a hacerlo sin matar. «Me estás pidiendo que me convierta en vampiro», susurré, sintiendo cómo el suelo se inclinaba bajo mis pies. «Estoy ofreciendo la inmortalidad», corrigió. «Pero sí, vendrías con maldiciones propias. La luz del sol te debilitaría. Necesitarías sangre para mantener tu poder. Y...» hizo una pausa significativa. «Estarías vinculada a mí por toda la eternidad. El corazón de obsidiana crea un lazo entre creador y creado que no puede romperse. Vinculada a él por toda la eternidad». Las palabras resonaron en mi mente mientras estudiaba a Adrián bajo la luz danzante de las velas. Sus rasgos eran hermosos de una manera que trascendía lo humano, tallados por siglos de existencia en algo que robaba el aliento. Pero más allá de su apariencia física, sentía algo más profundo, una conexión que tiraba de algo en mi pecho, como si un hilo invisible se extendiera entre nosotros. «¿Y si elijo ninguna?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Los devoradores te cazarán sin descanso. Sin poder para defenderte, morirás en cuestión de días, tal vez horas». Su expresión se endureció.
Y cuando te maten, absorberán tu magia, la corromperán, y la usarán para destruir el último sello que mantiene separados los mundos, México. Oculto colapsará sobre el México que conoces, y millones de personas inocentes quedarán atrapadas en una guerra que no comprenden. El peso de sus palabras cayó sobre mis hombros como una capa de plomo. No era solo mi vida la que pendía de un hilo, sino el destino de innumerables otros. Pensé en mi familia, en mis amigos del hospital, en todas las personas que caminaban por las calles sin saber que existía todo un mundo de magia y peligro acechando bajo la superficie de su realidad. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? El amanecer, respondió Adrián, y su tono contenía una urgencia que antes no había estado allí. Los devoradores atacarán cuando salga el sol, aprovechando la hora en que mi poder está más débil. Es entonces cuando serás más vulnerable. Miré hacia la ventana, donde el cielo de México oculto comenzaba a teñirse de los primeros tonos violetas del alba. Tal vez me quedaban 3 horas. 3 horas para decidir entre una vida corta y heroica, una eternidad monstruosa o una muerte que condenaría a millones. Enséñame, dije de repente. Si voy a tomar esta decisión, necesito entender qué significa realmente ser un vampiro de la casa de obsidiana. Adrián pareció sorprendido, pero luego asintió lentamente. Extendió su mano hacia mí, sus dedos largos y elegantes flotando en el aire entre nosotros. Te mostraré mi memoria. Verás mi transformación, mi vida, lo que realmente significa la eternidad. Pero advertencia, lo que veas no podrá deshacerse. Conocerás mis pecados tanto como mis virtudes. Tomé su mano sin vacilar. Esta vez, cuando nuestros dedos se entrelazaron, sentí una descarga de energía que era diferente al transporte anterior. Era íntima, personal, como si estuviera tocando su alma directamente. El mundo se disolvió en visiones. Vi a Adrián como era hace 200 años, un guerrero joven con ojos brillantes de ideales, luchando junto a los últimos defensores de los templos antiguos contra los devoradores. Lo vi caer en batalla, su sangre derramándose sobre piedras sagradas. Vi a los devoradores inclinarse sobre él, susurrando promesas de poder mientras lo convertían en vampiro, corrompiéndolo para que se volviera contra su propia gente. Vi los años de oscuridad que siguieron, cuando Adrián cazaba a magos y sanadores, alimentándose de su poder hasta dejarlos cáscaras vacías. Vi el monstruo en que se había convertido, y la desesperación en sus ojos cuando finalmente recuperó suficiente conciencia para comprender lo que había hecho. Y entonces vi a Citlali. Mi antepasada, hermosa y feroz, con ojos que brillaban con el mismo don de sanación que ahora despertaba en mí. Ella lo encontró en las ruinas de Teotihuacán, medio muerto de hambre porque se negaba a alimentarse, prefiriendo consumirse antes que matar a otro inocente. Los monstruos no lloran por sus víctimas, le dijo ella, su voz resonando a través del tiempo. Todavía hay humanidad en ti, guerrero. Deja que te muestre cómo recuperarla. Citlali le enseñó a alimentarse de energía vital sin matar, a tomar solo lo que las personas podían dar voluntariamente. Le mostró cómo canalizar su naturaleza vampírica hacia la protección en lugar de la destrucción. Y lentamente, con paciencia infinita, ayudó a Adrián a recordar quién había sido antes de la corrupción. La última memoria fue la más poderosa. Citlali, anciana y muriendo, tomando las manos de Adrián entre las suyas. Cuida de mis hijas y de las hijas de sus hijas. Cuando llegue el momento, cuando el último guardián despierte, guíala. Pero recuerda, la elección debe ser siempre suya. Nunca la fuerces, sin importar cuánto creas que sabes lo que es mejor. Lo juro, había prometido Adrián,
y su voz estaba quebrada por el dolor de perder a la única persona que lo había visto como algo más que un monstruo. Las visiones se desvanecieron, y me encontré de nuevo en la biblioteca de las sombras, lágrimas corriendo por mis mejillas. La mano de Adrián todavía sostenía la mía, y ahora podía sentir el peso de sus 200 años de soledad, su dedicación inquebrantable a una promesa hecha a una mujer muerta hacía mucho tiempo. Ella te amaba, susurré, comprendiendo la verdad en sus recuerdos, no como amante, sino como el hijo que nunca tuvo. Adrián apartó la mirada, pero no antes de que viera el brillo de lágrimas en sus ojos. Y yo la amaba como la madre que me dio una segunda oportunidad de ser más que un depredador. Por eso he esperado, vigilado, protegido, no por deber, sino por amor. Entonces comprendí la verdadera profundidad de su oferta. No me estaba pidiendo que me convirtiera en vampiro solo para salvar al mundo. Me estaba ofreciendo un lugar en la única familia que le quedaba, la oportunidad de continuar el legado que Citlali había comenzado. ¿Estás siguiendo esta historia? Si es así, asegúrate de estar suscrito y de haber activado las notificaciones, porque lo que viene a continuación cambia todo. ¿Creen que Esmeralda debería aceptar la inmortalidad o quedarse humana? Déjenmelo saber en los comentarios. Necesito entender más sobre el lazo, dije, secándome las lágrimas. Dijiste que estaríamos vinculados eternamente. ¿Qué significa eso exactamente? Adrián se tomó un momento antes de responder, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. El corazón de obsidiana crea una conexión espiritual entre nosotros. Sentirías mis emociones más fuertes, especialmente cuando estoy cerca. Yo sentiría las tuyas. En momentos de gran peligro, podríamos comunicarnos mentalmente, compartir poder si uno de nosotros está débil. ¿Y la sangre? No podía ignorar ese aspecto, por muy incómodo que fuera. ¿Tendría que matar para alimentarme? No, respondió firmemente. Te enseñaría lo que Citlali me enseñó. Hay quienes eligen compartir su energía vital voluntariamente, especialmente entre los magos de México oculto. Es como una transfusión, pero de poder en lugar de sangre física. Algunos incluso lo consideran un honor, alimentar a un vampiro que usa ese poder para proteger a otros. Se acercó a una de las estanterías y sacó un libro antiguo, sus páginas de pergamino crujiendo suavemente. Lo abrió en una ilustración que mostraba a vampiros y humanos trabajando juntos, sus auras entrelazándose en patrones intrincados de luz y sombra. La casa de obsidiana, antes de ser corrompida, era conocida como los guardianes nocturnos. Protegíamos a las comunidades mágicas durante las horas en que otros dormían. Éramos respetados, incluso venerados. Su dedo trazó la imagen con nostalgia. Eso es lo que quiero reconstruir. No una existencia solitaria de cazador, sino una hermandad de protectores. ¿Cuántos de tu casa quedan?, pregunté, sintiendo curiosidad genuina. Solo yo. La admisión cayó como una piedra. Los demás fueron destruidos por los devoradores o por cazadores que no pudieron ver la diferencia entre un vampiro corrupto y uno redimido. He estado solo durante 50 años. La soledad en su voz me rompió el corazón. 2 siglos de existencia, la mayor parte de ellos caminando en sombras, vigilando a una familia que ni siquiera sabía que existía, protegiendo un mundo que lo consideraría monstruo si supiera la verdad. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió toda la biblioteca. Los libros cayeron de las estanterías, las velas parpadearon violentamente, y a través de la ventana vi cómo el cielo de México oculto se teñía de un rojo enfermizo. «¡Están aquí!», siseó Adrián, sus colmillos extendiéndose instintivamente.
Los devoradores encontraron la biblioteca. Esmeralda, ya no hay tiempo. Debes elegir ahora. Corrí hacia la ventana y vi lo que había provocado el estruendo. Cientos, tal vez miles de figuras oscuras con máscaras de calavera convergían hacia el edificio, sus cuerpos emanando humo negro que consumía la luz a su paso. Y liderándolos había una figura más grande, un devorador primordial que parecía estar hecho de sombra sólida, con ojos que brillaban como carbones ardientes. ¿Quién es ese?, susurré, sintiendo terror primario arrastrarse por mi columna vertebral. «Mictlán, el señor de los devoradores», respondió Adrián, y por primera vez escuché miedo real en su voz. «Ha estado dormido durante 100 años. Si despertó, significa que sintió tu poder y considera que vale la pena levantarse personalmente». El edificio tembló de nuevo, y grietas comenzaron a aparecer en las paredes de la biblioteca. Los sellos de protección brillaban intensamente, tratando de mantener a raya la oscuridad invasora, pero incluso yo podía ver que no aguantarían mucho más. «¿Si bebo del cáliz, tendré suficiente poder para detenerlos?», pregunté, evaluando mis opciones con la parte racional de mi mente que se negaba a entrar en pánico. «Tal vez, por un tiempo». Adrián se movió a mi lado, su cuerpo tenso y preparado para la batalla. «Pero te consumiría en el proceso. Morirías en una llamarada de gloria, y el próximo guardián no nacería durante otra generación. Para entonces sería demasiado tarde». Miré el corazón de obsidiana, el collar que prometía eternidad y monstruosidad entrelazadas. Luego miré a Adrián, este vampiro que había pasado 2 siglos tratando de expiar pecados que no había elegido cometer, que había amado a mi antepasada lo suficiente como para mantener una promesa durante generaciones. «Si acepto el corazón», dije lentamente, «podríamos detenerlos juntos». Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi esperanza mezclada con miedo. Juntos seríamos formidables. Su magia de sanación combinada con mi fuerza vampírica, ambos inmortales, ambos dedicados a proteger el equilibrio, sí, podríamos tener una oportunidad. Pero Esmeralda, tienes que entender, una vez que das este paso, no hay vuelta atrás. La persona que eres morirá, y quien resurja será algo nuevo. «Todos morimos eventualmente», respondí, sorprendiéndome con la calma en mi propia voz. «La única pregunta es si nuestra muerte significa algo». Otro estruendo, más fuerte esta vez. Parte del techo se derrumbó, dejando caer escombros de piedra antigua. A través del agujero pude ver a Mictlán flotando en el aire, sus garras de sombra rasgando los últimos sellos de protección. «No tenemos tiempo para el ritual completo», dijo Adrián urgentemente, tomando el corazón de obsidiana. «Tendrá que ser así. Yo dreno suficiente de tu sangre humana para traerte al borde de la muerte. Luego tú bebes de mí mientras el corazón absorbe la transformación. Será doloroso, y hay una posibilidad de que no sobrevivas al cambio». ¿Qué tan alta es esa posibilidad? Honestamente, no lo sé. Su franqueza era aterradora. «Nunca he transformado a nadie». Los vampiros de la casa de obsidiana consideraban la creación de nuevos vampiros un sacramento sagrado, algo que solo se hacía bajo circunstancias específicas con preparación ritual completa. Reí, un sonido ligeramente histérico. «Así que básicamente estamos improvisando el ritual vampírico más importante de tu vida mientras un ejército de devoradores derriba la puerta». A pesar de la gravedad de la situación, Adrián sonrió. «Cuando lo pones así, suena absolutamente demente». «Bien», extendí mi mano. «Dame el collar». Sus dedos rozaron los míos cuando me entregó el corazón de obsidiana. El metal estaba frío, pero en el momento en que tocó mi piel,
Sentí calor emanando de él, como si el objeto mismo estuviera vivo. Lo coloqué alrededor de mi cuello, y el colgante se asentó sobre mi esternón exactamente donde mi corazón latía aceleradamente. «Última oportunidad para echarte atrás», dijo Adrián, pero ya estaba acercándose, sus ojos cambiando de marrón oscuro a un negro profundo donde las estrellas giraban. «Hazlo», susurré. Me tomó en sus brazos, sosteniéndome con una gentileza que contrastaba con su naturaleza depredadora. Inclinó mi cabeza hacia un lado, exponiendo mi cuello, y sentí su aliento frío contra mi piel. Por un momento permaneció inmóvil, dándome una última oportunidad de cambiar de opinión. «Adrián», dije suavemente, «confío en ti». Fue suficiente. Sus colmillos perforaron mi cuello con una nitidez que robó mi aliento. El dolor inicial fue intenso, pero luego dio paso a una calidez extraña, casi placentera. Sentí como mi sangre fluía hacia él, llevándose mi humanidad con cada latido de mi corazón que se debilitaba. El mundo comenzó a desvanecerse en los bordes. Podía escuchar el caos afuera, los devoradores golpeando las últimas barreras, pero todo parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. Mi visión se oscureció y supe que estaba muriendo. Entonces Adrián se apartó y vi sangre, mi sangre, en sus labios. Con un movimiento rápido se cortó la muñeca con sus propios colmillos y presionó la herida contra mi boca. «Bebe, Esmeralda, bebe y vive». Su sangre era diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. No sabía como sangre humana, sino a magia líquida, a poder concentrado, a siglos de conocimiento y experiencia fluyendo directamente hacia mi ser. La bebí desesperadamente, sintiendo cómo llenaba el vacío dejado por mi propia sangre perdida. El corazón de obsidiana contra mi pecho comenzó a brillar, su luz negra envolviendo mi cuerpo. El dolor llegó entonces, un fuego que quemaba a través de cada célula, reescribiendo mi ADN, transformando lo que era humano en algo más. Grité, o al menos creo que lo hice, pero el sonido se perdió en el rugido de la transformación. Sentí como mis sentidos se expandían exponencialmente. Podía escuchar el latido de millones de corazones en la ciudad abajo. Podía oler la magia en el aire, distinguir entre docenas de tipos diferentes. Podía ver colores que antes no existían para mis ojos humanos, capas de realidad superpuestas unas sobre otras. Y podía sentir a Adrián, su presencia en mi mente como una segunda conciencia, sus emociones entrelazadas con las mías. Sentí su alivio cuando la transformación se completó, su alegría de que hubiera sobrevivido, su miedo por lo que venía a continuación. Abrí los ojos, y el mundo era completamente diferente. Todo era más nítido, más brillante, más vivo. Me puse de pie fácilmente, sintiendo fuerza fluir por músculos que nunca había sabido que tenía. «¿Cómo te sientes?», preguntó Adrián, estudiándome con una mezcla de admiración y preocupación. Antes de que pudiera responder, la pared frontal de la biblioteca explotó hacia adentro. Mictlán entró flotando a través de los escombros, su forma de sombra expandiéndose para llenar el espacio. Cientos de devoradores lo siguieron, sus máscaras de calavera girándose para fijarse en nosotros. «La nueva guardiana ha surgido», retumbó la voz de Mictlán, haciendo eco desde múltiples direcciones a la vez. «¡Qué delicioso! Tu poder será aún más sabroso ahora que ha sido potenciado por la eternidad». Algo en su arrogancia despertó un fuego en mi interior. Extendí mis manos y por instinto llamé a mi magia de sanación. Pero en lugar de la luz dorada que había emanado antes, ahora brillaba con tonos de negro y plata, la combinación de mi don humano con mi nueva naturaleza vampírica. «Aprenderás»,
dije, mi voz saliendo más profunda y resonante de lo que había sido. Hay una gran diferencia entre devorar poder robado y enfrentar a alguien que ha elegido su destino. Miré a Adrián, y a través de nuestro vínculo sentí su determinación reflejando la mía. No necesitamos palabras. Nos movimos como uno, él lanzándose hacia la izquierda mientras yo me dirigía a la derecha, nuestros poderes complementándose perfectamente mientras comenzaba la verdadera batalla por el futuro de ambos mundos. La batalla que cambiaría todo. La primera oleada de devoradores se lanzó hacia nosotros como una marea de oscuridad viviente. Adrián se movía con la gracia de 2 siglos de experiencia en combate, sus garras extendidas desgarrando a través de las formas de sombra. Cada devorador que destruía se disolvía en humo negro que era absorbido de regreso por mi clan, fortificándolo. Yo luché con instintos que no sabía que poseía, mi cuerpo vampírico respondiendo a amenazas con velocidad sobrehumana. Pero no dependía solo de fuerza física. Cuando un devorador se acercó demasiado, canalicé mi magia de sanación transformada directamente hacia él. El resultado fue sorprendente. Mi poder, que antes solo podía sanar, ahora podía purificar, quemando la corrupción de las criaturas oscuras como luz atravesando niebla. «¡Esmeralda, tus poderes!», gritó Adrián, esquivando las garras de 3 devoradores simultáneamente. «Puedes destruirlos permanentemente». Mi clan lo notó también. Su forma masiva de sombra se contrajo, concentrándose, y luego disparó tentáculos de oscuridad directamente hacia mí. Me moví para esquivarlos, pero eran más rápidos de lo que anticipé. Uno se enrolló alrededor de mi tobillo, tirándome al suelo. El contacto quemaba, como ácido sobre mi piel recién transformada. Adrián apareció en un borrón, cortando el tentáculo con sus garras. «Necesitamos trabajar juntos. Tu poder puede destruirlos, pero yo puedo darte el espacio que necesitas». A través de nuestro vínculo, entendí lo que proponía. Cerré los ojos por un momento, sintiéndome hacia él, encontrando el ritmo de su existencia. Cuando los abrí de nuevo, nos movíamos en perfecta sincronía. Adrián se convirtió en mi escudo, desviando ataques mientras yo canalizaba mi magia. Con cada devorador que mi poder purificaba, sentía el corazón de obsidiana pulsar más fuerte contra mi pecho. Estaba aprendiendo a controlar esta nueva combinación de habilidades, entendiendo que la sanación y la destrucción eran 2 caras de la misma moneda cuando se trataba de limpiar la corrupción. Pero mi clan no era un enemigo ordinario. Después de que destruí a una docena de sus devoradores, dejó de enviar subordinados y decidió enfrentarnos personalmente. Su forma se solidificó, tomando la apariencia de un guerrero azteca antiguo, pero hecho completamente de sombra viviente, con armadura de obsidiana que parecía absorber toda luz. 2 siglos has esperado, vampiro, dijo mi clan, su voz ahora singular y dirigida únicamente a Adrián. 2 siglos vigilando, esperando a esta guardiana. Y ahora que finalmente la tienes, ¿crees que podrás mantenerla? «No soy suya para ser mantenida», respondí antes de que Adrián pudiera hablar. «Elegí esto. Nadie me obligó». Mi clan rió, un sonido que hizo temblar los cimientos de la biblioteca. «Ah, pero ¿entiendes realmente lo que elegiste, niña? La eternidad no es un regalo, es una maldición. Verás morir a todos los que amas. Observarás cómo el mundo cambia una y otra vez, mientras tú permaneces congelada en este momento. Y ese vínculo que compartes con él», señaló a Adrián con una garra de sombra. «¿Sabes qué sucede cuando uno de ustedes muere?» Un escalofrío recorrió mi columna. A través del vínculo, sentí la incomodidad de Adrián, su miedo de que esta verdad me hiciera arrepentir de mi elección. Si uno de nosotros muere, el otro lo sigue.
dijo Adrián en voz baja. El corazón de obsidiana une nuestras vidas completamente. No hay escapatoria de ello. Mictlán sonrió, revelando dientes de sombra afilados. Entonces hagamos esto interesante. Se movió con velocidad cegadora, no hacia mí, sino hacia Adrián. Sus garras se estrellaron contra el pecho de Adrián, con suficiente fuerza como para enviarlo volando a través de 3 estanterías. Libros antiguos cayeron en lluvia de papel y polvo. ¡Adrián!, grité, sintiendo su dolor resonar a través de nuestro vínculo como si fuera mío propio. Corrí hacia donde había caído, pero Mictlán se interpuso en mi camino. «Ah, ya lo sientes, ¿verdad?», se burló. «El precio de la conexión. Su dolor es tu dolor ahora, y cuando lo destruya, tú también caerás». Pero mientras hablaba, sentí algo más a través del vínculo. No solo dolor, sino determinación. Adrián se levantaba, su cuerpo regenerando el daño con velocidad vampírica, y enviaba un mensaje silencioso a través de nuestra conexión mental. «Confía en mí. Déjame distraerlo. Tú sabes qué hacer». De repente entendí. Mictlán estaba hecho de corrupción concentrada, de magia robada y pervertida a través de siglos. Mi poder de sanación transformado no solo podía destruir devoradores menores, sino potencialmente purificar incluso a su líder. Pero para hacerlo necesitaría tocarlo directamente, y él era demasiado rápido y fuerte para que pudiera acercarme sola. Adrián necesitaba darme una apertura. «Ya entiendo tu plan, vampiro», gruñó Mictlán, leyendo nuestras intenciones a través de las señales sutiles en nuestras posturas. «Crees que tu cría puede purificarme, pero nunca la dejarás acercarse lo suficiente». «No necesito acercarme», mentí, reuniendo mi magia visiblemente en mis manos, haciéndole creer que atacaría a distancia. «Puedo destruirte desde aquí». Lancé una ráfaga de luz plateada y negra hacia él, poniendo suficiente poder en ella para que pareciera un ataque serio. Mictlán la desvió fácilmente, tal como esperaba. Lo que no esperaba era que Adrián atacara desde arriba en ese preciso momento, habiendo usado los escombros de las estanterías destruidas para ganar altura. Las garras de Adrián se hundieron en los hombros de Mictlán, anclándolo en su lugar por un instante precioso. Fue suficiente. Me lancé hacia adelante, cubriendo la distancia en menos de un segundo, y presioné ambas manos contra el pecho de sombra sólida de Mictlán. El corazón de obsidiana estalló con luz, canalizando mi poder directamente hacia el núcleo del Señor de los Devoradores. No era sanación lo que enviaba, sino purificación, limpiando siglos de corrupción acumulada, quemando la oscuridad que había consumido lo que alguna vez fue un espíritu guardián. Mictlán gritó, un sonido que hizo que las ventanas de la biblioteca explotaran hacia afuera. Su forma comenzó a desintegrarse, sombras evaporándose como niebla bajo el sol del mediodía. Pero en sus ojos, en esos últimos momentos antes de que la oscuridad se disolviera completamente, vi algo inesperado: alivio. «Gracias», susurró, su voz volviendo a algo casi humano. «Siglos atrapado, finalmente libre». Y entonces desapareció, no en explosión dramática, sino en una suave dispersión de luz, como si una carga pesada se hubiera levantado del mundo. Los devoradores restantes, sin su líder, comenzaron a desvanecerse también, sus formas perdiendo cohesión, hasta que nada quedaba excepto rastros de humo que se disipaba en la brisa de la mañana. El silencio que siguió era ensordecedor. Adrián y yo nos quedamos en medio de la biblioteca destruida, rodeados de escombros y libros esparcidos, jadeando aunque técnicamente ya no necesitábamos respirar. A través de nuestro vínculo sentí su asombro mezclándose con el mío. «¿Acabamos de... ganamos?», pregunté, casi sin creerlo. «Lo hicimos»,
respondió Adrián, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Esmeralda, no solo ganamos, lo purificaste, liberaste su espíritu de la corrupción. Nadie ha logrado eso antes. Me miré las manos, todavía brillando tenuemente con poder residual. Él era como tú antes, ¿verdad? Un guardián corrompido contra su voluntad. Sí. Adrián se acercó tomando mis manos entre las suyas. Y tú le diste lo que necesitaba, no destrucción, sino redención. Eso es lo que hace tu poder tan especial, Esmeralda. No solo puedes sanar cuerpos, puedes sanar almas. Antes de que pudiera responder, las paredes de la biblioteca comenzaron a brillar. Los símbolos de protección, que habían estado oscurecidos durante la batalla, ahora pulsaban con luz renovada. Los libros que habían caído comenzaron a flotar de regreso a sus estantes, reorganizándose solos. La biblioteca se estaba reparando, reconociendo que la amenaza había pasado, y a través de las ventanas rotas vi el amanecer romper sobre México oculto. Pero esta vez, la luz del sol no me quemaba como Adrián había advertido que haría. En cambio, sentía cálida, vigorizante, como si mi magia de sanación transformada me protegiera de las debilidades típicas vampíricas. Eso no debería ser posible, murmuró Adrián, notando cómo la luz del sol tocaba mi piel sin causar daño. Los vampiros no pueden tolerar la luz directa del sol. Tal vez los vampiros creados por corrupción no pueden, sugerí. Pero yo fui transformada a través del corazón de obsidiana, con magia de sanación fluyendo por mis venas. Tal vez eso hace la diferencia. Probé la teoría caminando hacia una de las ventanas sin cristal, dejando que la luz solar completa me bañara. Esperaba dolor, quemadura, alguna reacción negativa. En cambio, sentí como si estuviera absorbiendo la luz, convirtiéndola en poder que alimentaba mis habilidades tanto vampíricas como de sanación. Extraordinario, susurró Adrián, acercándose pero manteniéndose cuidadosamente en la sombra. Eres algo completamente nuevo, Esmeralda. No completamente vampiro, no completamente guardiana, sino una síntesis de ambos. ¿Y tú? Pregunté, extendiendo mi mano hacia él. ¿Todavía eres vulnerable al sol? Para mi sorpresa, cuando nuestros dedos se tocaron, un brillo suave emanó de mi piel hacia la suya. Adrián dio un paso tentativo hacia la luz solar, y aunque tensó visiblemente, esperando dolor, no vino. La conexión entre nosotros parecía estar compartiendo mi tolerancia solar con él. El vínculo, dijo con asombro. Estás compartiendo tu protección conmigo a través de nuestro lazo. Nos quedamos allí, tomados de la mano en la luz del amanecer, mientras la ciudad despertaba abajo. A través de nuestro vínculo sentía sus emociones: asombro, gratitud, esperanza, y algo más profundo que ninguno de nosotros estaba listo para nombrar todavía. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. Mictlán está destruido, los devoradores dispersados. ¿Qué hacemos con nuestras vidas eternas? Adrián me apretó la mano suavemente. Cumplimos la promesa que hice a Citlali. Protegemos el equilibrio entre los mundos, pero ahora no estoy solo haciéndolo. Tenemos una elección, Esmeralda. Podemos ser simplemente guardianes vigilantes en las sombras, o podemos ser algo más. Un puente entre México oculto y el mundo humano, ayudando a otros como nosotros que buscan redención. La idea resonó conmigo. Reconstruir la casa de obsidiana, no como depredadores, sino como protectores. Exactamente. Su sonrisa era radiante. Y con tus poderes de purificación, tal vez podamos ofrecer lo mismo que le diste a Mictlán a otros vampiros corrompidos. Darles la oportunidad de recuperar su humanidad. Miré hacia la ciudad, donde podía ver ambas versiones superpuestas. El México moderno de rascacielos y tráfico,
y México oculto con sus templos brillantes y criaturas mágicas. Los dos mundos coexistiendo en el mismo espacio, separados solo por la percepción. Entonces tenemos trabajo que hacer, dije, sintiendo propósito, solidificarse en mi interior, comenzando con aprender todo lo que puedas enseñarme sobre ser vampiro y todo lo que necesitas aprender sobre ser guardián. Adrián rió, el sonido cálido y genuino. Tenemos toda la eternidad para enseñarnos mutuamente. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta historia de amor imposible y magia ancestral. Si te gustó, compártela con alguien que ame las historias de Romantasia. Y cuéntame, ¿creen que Esmeralda tomó la decisión correcta al aceptar la inmortalidad? Los meses siguientes fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Adrián me enseñó a controlar mi sed de sangre, a moverme con la velocidad vampírica sin perder el control, a acceder a las capas ocultas de realidad que la mayoría de las personas nunca ven. A cambio, yo le mostré cómo mi magia de sanación podía complementar sus habilidades, cómo la purificación que descubrí en la batalla con Mictlán podía aplicarse a otros aspectos de nuestro trabajo. Establecimos nuestra base en la Biblioteca de las Sombras, que resultó ser mucho más que un simple refugio. Era un nexo entre mundos, un lugar donde la magia se concentraba naturalmente. Con los sellos de protección reforzados y la amenaza de los devoradores neutralizada, nos convertimos en administradores de un espacio que servía como santuario para criaturas mágicas que necesitaban ayuda. Nuestro primer caso fue un vampiro joven, apenas transformado hace una década, luchando contra la corrupción que lo empujaba a matar. Se llamaba Miguel y había sido convertido por un devorador antes de que destruyéramos a Mictlán. La oscuridad lo carcomía desde adentro, susurrándole que se alimentara sin control. «No quiero ser un monstruo», me suplicó, encadenado con grilletes de plata por su propia seguridad. «Pero el hambre, no puedo controlarla». Coloqué mis manos sobre su pecho, canalizando mi poder de purificación suavemente. No quería quemar la corrupción demasiado rápido, temiendo destruirlo por completo, como casi le había hecho a Mictlán. En cambio, trabajé lentamente, desatando la oscuridad poco a poco, mientras Adrián le enseñaba técnicas de control mental. Tomó semanas, pero eventualmente Miguel se estabilizó. Su naturaleza vampírica permaneció, pero sin la corrupción dirigiéndola hacia el mal. Se unió a nosotros, convirtiéndose en el tercer miembro de la reconstruida casa de obsidiana. Otros siguieron. Vampiros buscando redención, magos que necesitaban sanación de maldiciones oscuras, híbridos de diferentes especies mágicas que no encajaban completamente en ningún mundo. Lentamente, construimos algo que México oculto no había visto en siglos. Una comunidad de protectores dedicados a mantener el equilibrio sin sacrificar su propia humanidad en el proceso. Mi familia humana fue más complicada. Tuve que falsificar mi muerte, una decisión desgarradora pero necesaria. No podía explicarles mi transformación sin exponer a todo México oculto. Asistí a mi propio funeral desde las sombras, viendo a mis padres y hermanos llorar mi pérdida. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero encontré una manera de cuidarlos sin revelar mi existencia. Como vampiro con poderes de sanación, podía influenciar su salud sutilmente, asegurarme de que las enfermedades fueran diagnosticadas temprano, que los accidentes fueran evitados. Adrián me ayudó a establecer un fideicomiso anónimo que les proporcionaba seguridad financiera. No era lo mismo que estar con ellos, pero al menos podía protegerlos desde lejos. La parte más sorprendente de mi nueva vida fue la relación que se desarrolló entre Adrián y yo. El vínculo del corazón de obsidiana nos conectaba profundamente, sí, pero lo que surgió fue algo más que una simple conexión mágica.
Pasábamos horas en la biblioteca, él contándome historias de los 2 siglos que había vivido, yo compartiendo mis sueños de cómo podíamos cambiar México oculto para mejor. Una noche, aproximadamente 6 meses después de mi transformación, estábamos en la azotea de la biblioteca mirando las 2 versiones de la ciudad superpuestas bajo la luz de la luna llena. Había sido un día difícil. Habíamos perdido a uno de nuestros protegidos, un vampiro cuya corrupción estaba demasiado avanzada para que mi poder lo salvara. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Adrián de repente, su voz apenas un susurro. De haber elegido esto, de haberte vinculado a mí para siempre. Me giré para mirarlo, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. A través de nuestro lazo sentí sus miedos, que me había robado mi vida humana, que algún día me resentiría con él por la eternidad que ahora compartíamos. Adrián. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a encontrar mi mirada. Cada vida humana termina eventualmente. La mía habría terminado de todas formas, ya sea en 50 años o en 50 días, si los devoradores me hubieran alcanzado. Pero ahora tengo la oportunidad de hacer una diferencia real, de salvar personas que el mundo había dado por perdidas. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Porque te tomé tu elección de envejecer, de tener familia, de vivir una vida normal, insistió, sus manos cubriéndose las mías. Porque te até a un monstruo que ha vivido demasiado tiempo y visto demasiadas cosas horribles. No eres un monstruo, dije firmemente. Eres el hombre que honró una promesa durante 2 siglos, que me dio la opción, cuando podría haberme obligado, que cada día elige ser mejor de lo que fue ayer. Y en cuanto a la familia, hice una pausa reuniendo coraje. No es eso lo que estamos construyendo aquí. Miguel, Elena, todos los demás que se han unido a nosotros, una familia elegida, unidos no por sangre, sino por propósito. Vi lágrimas brillar en sus ojos, algo que no había visto desde aquella primera noche cuando compartió sus memorias conmigo. ¿Nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Qué somos nosotros, Esmeralda? Mi corazón, que técnicamente ya no necesitaba latir, se aceleró de todas formas. Habíamos evitado esta conversación durante meses, ambos conscientes de la atracción que crecía entre nosotros, pero temerosos de nombrarlo. El vínculo nos unía, sí, pero ¿qué sentíamos más allá de la conexión mágica? Somos compañeros, respondí eligiendo mis palabras cuidadosamente. Somos socios en esta misión de proteger ambos mundos. Pero también respiré profundamente, aunque no necesitaba el aire. También creo que estoy enamorándome de ti. Y no por el vínculo, sino por quien eres, por tu dedicación, tu compasión, la forma en que luchas cada día contra lo que la corrupción intentó hacerte. Adrián cerró los ojos, y a través de nuestro lazo sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me hizo tambalear. He estado aterrorizado de decirte lo mismo, admitió. Porque ¿cómo sabes si es amor real o solo el resultado de la conexión? ¿Cómo separas tus verdaderos sentimientos de lo que el corazón de obsidiana nos obliga a sentir? No creo que podamos separarlo completamente, dije honestamente. El vínculo es parte de nosotros ahora. Pero Adrián, cuando te miro, cuando pasamos tiempo juntos, cuando trabajamos lado a lado, lo que siento va mucho más allá de una conexión mágica. Es admiración, respeto, confianza y sí, amor. Nos quedamos así por un largo momento, frentes apoyadas una contra la otra, respiraciones sincronizadas aunque ninguno la necesitaba realmente. Fue Adrián quien finalmente cerró la distancia, sus labios encontrando los míos en un beso que era suave, tentativo, lleno de siglos de soledad, finalmente encontrando su fin.
Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo. «Entonces hacemos esto oficial», dijo una nota juguetona entrando en su voz. «No solo compañeros en la misión de proteger el mundo, sino verdaderamente juntos». «Verdaderamente juntos», acordé. «Para siempre», literalmente. Rió, el sonido ligero y libre. Supongo que ese es un compromiso bastante definitivo cuando siempre significa eternidad. Los siguientes años probaron nuestra relación de maneras que nunca anticipamos. Hubo crisis que requirieron que estuviéramos separados durante semanas. Misiones peligrosas donde uno de nosotros resultaba herido y el otro sentía ese dolor a través del vínculo. Hubo desacuerdos sobre cómo manejar situaciones, momentos en que nuestras diferentes perspectivas, humana y vampírica, chocaban. Pero siempre encontrábamos el camino de regreso el uno al otro. El vínculo del corazón de obsidiana significaba que no podíamos escondernos de nuestros verdaderos sentimientos, lo cual hacía imposibles los malentendidos prolongados. Nos obligaba a ser honestos, a comunicarnos, a trabajar a través de problemas en lugar de dejarlos sin resolver. La casa de obsidiana creció. Después de 5 años, teníamos 20 miembros, cada uno con sus propias historias de redención. Nos convertimos en una presencia conocida en México oculto, el lugar al que las criaturas acudían cuando necesitaban ayuda que no podían encontrar en otro lugar. También comenzamos a tender puentes con el mundo humano, discretamente, por supuesto. Yo usaba mi conocimiento médico para ayudar en hospitales bajo identidades falsas, sanando casos imposibles que los doctores habían desahuciado. Adrián usaba su riqueza acumulada durante siglos para financiar proyectos que beneficiaban a ambas comunidades, humana y mágica. 10 años después de mi transformación, me di cuenta de algo extraordinario. A pesar de ser inmortal, a pesar de haber renunciado a mi vida humana, era más feliz de lo que nunca había sido. Había encontrado mi propósito, mi familia elegida, y un amor que sabía duraría literalmente para siempre. Una noche, mientras organizábamos los nuevos textos antiguos que habían llegado a la biblioteca, Adrián se detuvo de repente, mirándome con una expresión que no pude descifrar completamente. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo a través de nuestro vínculo una mezcla de emoción y nerviosismo. «He estado pensando», comenzó, dejando el libro que sostenía, «sobre Citlali, sobre su legado, sobre lo que construimos aquí. Y creo que ella estaría orgullosa». Su voz se quebró ligeramente. «No solo de lo que logré manteniendo mi promesa, sino de lo que tú te has convertido, de lo que hemos creado juntos. Esto», gesticuló hacia la biblioteca, hacia todo lo que representaba, «es más de lo que jamás soñé ser posible». Me acerqué a él, tomando sus manos. «Ella nos está mirando, ¿sabes? Los ancestrales siempre vigilan a sus descendientes. Estoy segura de que está sonriendo ahora mismo, probablemente diciendo, te lo dije, sobre que la última guardiana sería especial». Adrián rió, limpiando lágrimas que brillaban en sus ojos. «Sin duda lo está, y probablemente también está molesta de que me tomara tanto tiempo finalmente preguntarte esto». «¿Preguntarme qué?». De su bolsillo sacó un anillo. No era como los anillos de compromiso modernos, sino algo antiguo, prehispánico. Era de jade verde oscuro, tallado con símbolos de luna y jaguar, los mismos que habían adornado el cáliz de Citlali. «Este anillo perteneció a Citlali», explicó. «Me lo dio antes de morir. Me hizo prometer que se lo daría a su descendiente cuando encontrara a alguien digno de compartir la eternidad con ella». Hizo una pausa, su mirada fija en la mía. «Esmeralda Cortés, última guardiana de la Luna Roja, mi compañera en todos los sentidos de la palabra,
¿Te casarías conmigo? El aire se atascó en mis pulmones innecesarios. ¿No estamos ya vinculados eternamente por el corazón de obsidiana? Sí, acordó. Pero el vínculo es magia, un accidente de circunstancia y necesidad. Esto, levantó el anillo, esto sería una elección, un compromiso hecho no porque tengamos que estar juntos para sobrevivir, sino porque elegimos estar juntos porque nos amamos. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras extendía mi mano. Sí, 1000 veces sí. Deslizó el anillo en mi dedo y en el momento en que tocó mi piel sentí un pulso de magia cálida. No era como el corazón de obsidiana, no era un vínculo que nos ataba. Era una bendición, el toque de una antepasada que había esperado 2 siglos para ver a su descendiente encontrar el mismo amor que ella había sentido por la familia que protegió. Nos casamos un mes después, en el Día de Muertos, cuando el velo entre mundos era más delgado y sentíamos que aquellos que amábamos podían verdaderamente estar presentes. La ceremonia fue pequeña, solo nuestra familia elegida de la casa de obsidiana, pero fue perfecta. Nos paramos bajo un arco de cempasúchil, mientras Miguel, ahora completamente redimido y uno de nuestros protectores más fuertes, oficiaba en una mezcla de náhuatl y español. Cuando Adrián me besó como su esposo, sentí no solo nuestro vínculo del corazón de obsidiana, sino algo más profundo. Sentí la presencia de Citlali, de todos los guardianes que vinieron antes, de cada vida que habíamos salvado y cada alma que habíamos ayudado a redimir. Sentí el peso de la eternidad por delante, pero también la ligereza de saber que no la enfrentaría sola. Los años se convirtieron en décadas. México oculto cambió, el mundo humano cambió, pero la casa de obsidiana permaneció como una constante. Protegimos, sanamos, ofrecimos refugio a aquellos que lo necesitaban. Hubo más crisis, más batallas, más momentos en que pensamos que podríamos perderlo todo, pero siempre sobrevivimos, juntos. Ahora, cuando miro hacia atrás a aquella noche en la procesión del Día de Muertos, cuando un extraño apareció y me ofreció la inmortalidad, no siento arrepentimiento. Sí, pagué un precio. Mi corazón humano dejó de latir, mi vida mortal terminó. Mi familia biológica tuvo que llorarme, pero a cambio gané algo que nunca imaginé posible. Gané un propósito que trasciende una sola vida. Gané una familia que elegí y que me eligió a mí. Gané el amor de un hombre que esperó siglos para encontrar a alguien que viera más allá del monstruo, hacia el héroe que siempre había sido. Y gané la eternidad, no como una maldición, sino como una bendición, una oportunidad de hacer una diferencia real en un mundo que desesperadamente la necesita. El vampiro me ofreció la inmortalidad y el precio fue mi corazón. Pero lo que no sabía entonces, y lo que solo comprendí años después, es que no perdí mi corazón, lo transformé. Lo expandí para abarcar no solo una vida, sino infinitas vidas, no solo un amor, sino el tipo de amor que dura verdaderamente para siempre. Y si tuviera que elegir de nuevo, sabiendo todo lo que sé ahora sobre el dolor y la alegría, los desafíos y las victorias, la soledad y la conexión que viene con la inmortalidad, elegiría exactamente lo mismo. Porque algunas historias de amor no están destinadas a terminar. Algunas están destinadas a escribirse eternamente, página tras página, siglo tras siglo, hasta que las estrellas mismas se apaguen. Y esta es la mía.